la iglesia de Macedonia, que le pedía al apóstol Pablo poder participar en un servicio para los santos, que era una ofrenda que no tenía que ver con nada de lo que es el sostenimiento de un culto, etcétera, etcétera, sino era que habían hermanos pobres que estaban pasando necesidad en Jerusalén, y la idea era bendecirlos económicamente a sus hermanos. Dice entonces el versículo 5, y no como lo esperábamos. Dice, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros. Y escuche cómo termina esta obra de gracias. Esta obra de gracias. Padre, gracias por la palabra que hemos podido leer, pero ahora te pedimos que al disertar con respecto a ella, suplicamos, mi Dios amado, que no seamos nosotros, que no sea yo, Señor, sino tu Espíritu, y que tu mismo Espíritu, Señor, Padre, pueda, en el nombre de Jesús, revelarse a cada mente, a cada corazón, Señor, y que cada uno podamos ser edificados para la gloria de tu santo nombre. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En una de las clases que dicto los días miércoles, las clases bíblicas, yo les había comentado a los hermanos que había hecho un abuso de la bendición que Dios me había dado cuando me salvó. ¿Cuál era ese abuso que había cometido? Y es que en un momento, por desconocimiento de la gracia de Dios, yo entonces me sentía o me consideraba que yo era mejor que mis amigos. Porque ellos estaban en sus bacanales, estaban en sus holgorios, en sus vicios, etcétera, etcétera, y yo me había salido de eso. Yo le decía a los hermanos que cuando ya Dios me revela y me confronta lo que es su gracia, entendí que yo no era mejor que ellos, sino que Dios era quien había hecho todo, que era Dios quien ciertamente me había alcanzado, que era Dios quien ciertamente me había transformado, que era ciertamente y que como tal yo no debía darme gloria a mí mismo, sino que toda la gloria se la debía dar a Dios. Pero a esto, algo que no comenté el día que enseñé, y aprovecho la oportunidad ya que vamos a hablar con respecto al dinero. Resulta que yo entrego mi corazón al Señor, o el Señor me alcanza un día miércoles. El sábado había un culto de ayuno, yo fui a ese culto, el domingo la escuela dominical y regreso nuevamente el día miércoles. Pero a mí me había llamado la atención, ya que la Iglesia Central Cuadrangular en Barranquilla, son varios los ujieres, porque son mucha gente que asiste allí, entonces siempre hay ujieres en casi todo el salón, facilitándole a los hermanos cualquier cosa o pendiente en si de pronto hay algún desorden, cualquier de estos detalles. Pero yo notaba que ellos en sus manos tenían unos sobrecitos y la gente los recibía y todas estas cosas.
Entonces yo le pregunté a la persona, no el que me llevó, porque el que me llevó y me dejó allá, pero él era de otra iglesia, pero la costumbre era que toda persona nueva que llegaba, la gente se acerca, y todavía es. La gente se acerca y si alguien digámoslo así, lo quiere apadrinar, lo apadrina porque se encarga de él. Entonces, una persona que incluso me regaló una Biblia, y abro un paréntesis para decirle, la Biblia que me dio le faltaba una de las tapas, y me dijo para que la lea, pero yo no solamente la leía, sino que yo iba a mi iglesia con esa Biblia vieja, porque para mí era algo tan maravilloso y tan glorioso que ciertamente pues la gente supiera que yo era cristiano. Y mis amados hermanos, yo le pregunté, ¿qué son esos sobres? Y él me dijo, pues eso son los diezmos. Y me hizo una explicación, me dijo, pues esto lo registra las Sagradas Escrituras y nosotros los creyentes damos el 10% de lo que Dios nos da en reconocimiento a Dios y tal y aquello. Pero como él sabía de que yo no trabajaba, ya habíamos hablado al respecto y él me dijo, pero mi hermano, usted no vaya a hacer eso todavía. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque usted aún no está trabajando. Pero yo le dije, pero es que yo tenía 21 años. Y yo le dije, pero es que mi papá me regala para los buses, mi papá me da para que yo coma algo por allí, entonces yo quiero sacar de lo que mi papá me da ese 10%. No estaba trabajando, pero algo en mi corazón era algo que me impulsaba, y ciertamente lo hice y produjo en mí una tanta satisfacción al saber que podía aprovechar, podía dar un granito de arena a la obra del Señor. Pero eso se sumó al envanecimiento que tenía. Hasta que un día, hermano, leía yo este pasaje y pude aprender que ciertamente cuando una persona da a Dios en lo que sabemos, ofrendas, diezmos, primicia, esa persona lo hace porque la gracia de Dios está en él. Y es una gracia que se viene manifestando no en el momento de dar, sino que nos dice el apóstol Pablo, primeramente se dieron al Señor. Cuando una persona verdaderamente ha tenido un encuentro personal con Cristo. Cuando una persona verdaderamente, así hermano, sea un beato. Ustedes saben lo que es un beato. Eso que la Iglesia Católica los tiene ya para mandarlos a santos. Pero aunque sea un beato, él reconoce, aunque en la Iglesia Evangélica no hay beatos, pero él reconoce que ciertamente es un pecador. Y reconoce el amor de Dios y se lava en la sangre de Cristo. Cuando esa persona tiene esa experiencia, de seguro, hermano, de seguro, que parte o gran parte de su felicidad es apoyar la obra del Señor. De cierto, Jesús dijo que el fruto se conoce por el árbol. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni puede un árbol malo dar frutos buenos. Entonces entendí que ciertamente no era yo, sino que como dice Pablo en los Filipenses, Él fue quien puso el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, mis amados hermanos, lo que yo quiero iniciar, por cuanto la ofrenda, las primicias y el diezmo son cuestiones bíblicas, pues Dios coloca ese sentido. No obstante, encontramos otro tipo de personas que son fieles a sus diezmos y son inconversos. No van a una iglesia. Ellos tienen negocio. Yo conocí gente así, o gente que trabajaba
Y de hecho, como pastora, han tocado la puerta y me han dicho, aquí están los diezmos. ¿Y pero quién es usted? ¿Usted va a una iglesia? No, yo no voy a ninguna iglesia, pero yo. Yo sé de que esas personas los dan porque alguien les ha hablado acerca de lo que Dios promete. Pero ellos en una contraprestación, creyentes y no creyentes, en una contraprestación, entonces dan a Dios. Y esto es precisamente una de las cosas que quiero corregir, pero también quiero enseñar. Eso para mí es una impiedad. Que yo doy el diezmo para que Dios me bendiga. No, yo no doy el diezmo para que Dios me bendiga. Eso está claro. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero yo no puedo tener esa mentalidad de que yo voy a comprar a Dios. No. Eso no. Y esto es lo que vamos a explicar. Pero quiero, mis amados hermanos, iniciar con el asunto de las ofrendas. Y quiero hablar un poco acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a lo que es el dinero, para que así, de esta manera, nosotros podamos entender más claramente el por qué Dios le manda que cada vez que se viene un culto hay que dar ofrenda. Cuando nosotros observamos en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 19, mire lo que dice: por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. Y escucha esta última parte: y el dinero sirve para todo. Escucha, y el dinero sirve para todo. Indiscutiblemente que uno tiene que entender que Salomón lo hace dentro de un contexto, no es en el contexto rural, sino en el contexto, podríamos llamar, no es en el contexto de una selva, algo así, sino, sí, rural, o más bien es en el contexto urbano. Porque de lo que voy a mencionar, digamos, una persona en la selva, ¿será que él paga para comer? No, él va y mata un animal, ¿verdad? ¿Será que él paga por un servicio de agua? No. Él toma el agua del río. ¿Será que él paga por un vestido? No, él se pone 2 hojas, una adelante y otra atrás. Y así sucesivamente. Entonces, dentro de ese contexto, él manifiesta que ciertamente el dinero sirve para todo. Y cuando nosotros observamos lo que la Biblia, lo que el Espíritu Santo está manifestando, nosotros entonces observamos que ciertamente el dinero está involucrado en mis deseos, en mis buenos deseos. Yo creo que todos queremos comer, queremos alimentarnos y queremos comer cosas buenas y todas estas cosas, pero déjeme decirle, para eso se necesita plata. ¿Es así o no es así? Yo reconozco la necesidad que todos tenemos de vestirnos y queremos vestirnos en algo que nos agrade. ¿Pero qué, mi hermano? Para eso se necesita plata. Nosotros queremos mantener una buena salud y como tal, mi hermano, ya sea en alguna u otra forma, pero para todo eso se necesita el dinero. Nosotros sentimos la necesidad y el deseo de estudiar, pero para eso se necesita plata. Así este es un colegio público. Se necesita plata. Nosotros, los seres humanos, mi amado hermano, sentimos la necesidad en un momento de recrearnos para desestresarnos. Pero déjeme decirle, para eso se necesita plata. No se puede separar tus mejores deseos con el dinero. Si queremos prosperar, tener un negocio o cualquier otra cosa, para eso se necesita
plata. Si te vas a casar en este tiempo, cuando el matrimonio más barato vale 30 millones de pesos, por eso le digo, si usted tiene un amigo que no lo invita a su matrimonio, no se enoje con él. Lo que pasa es que no tiene 30 millones de pesos para poderlo invitar. Entonces lo hace con su mamá, su papá y la mamá y el papá de esto. ¿Por qué no tiene plata? Pero si te quieres casar, mi amado hermano, eso cuesta plata. Y en ese orden de idea, hermano, lo que yo quiero presentarle es cómo está ligado el dinero en la vida de los seres humanos, de sus necesidades, de sus anhelos, aún de sus malos anhelos. Porque déjeme decirle que hasta para morirse se les requiere tener plata. ¿Es así o no es así? ¿Cuánto vale, mi hermano? Un sepelio vale plata, mi amado hermano. Entonces estamos observando que todo eso en lo secular está ligado al dinero. Pero pasemos a lo espiritual. Mi hermano, hoy salimos a repartir unos tratados. La gente salió y dio eso y esto, pero ¿sabes qué? Esos tratados valen plata. No podemos repartir tratados sin tener dinero para nosotros comprar. Si se levanta una iglesia, hermano, se requiere plata, ya sea para alquilar un local, una bodega o para comprarla. Pero aún las cosas espirituales requieren de dinero. Mi pastor decía que un avivamiento, no sé si ustedes tienen la idea de un avivamiento, pero él decía, aún un avivamiento no se puede realizar si no hay plata. Porque el avivamiento tiene demandas. Entonces, estamos observando cómo está relacionado el dinero, mi amado hermano, con la vida, con lo que hacen las personas en lo secular, en lo espiritual. Todo está relacionado. Y por esta razón, mi amado hermano, Dios incluye la ofrenda, la adoración, mi hermano. Porque ciertamente, mi amado hermano, ya que todo eso hace parte, el dinero de nuestra vida, pues debemos también presentarle a Dios nuestras ofrendas. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 16, versículo 17. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escogiera en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de la semana, en la fiesta solemne de los tabernáculos, y escucha esto, escucha esta frase, y ninguno, para usted que es ninguno, ay, lo que pasa es que él es pobre, lo que pasa es que él, hermano, es un pobrecito. Bueno, te felicito por ese sentimiento, pero veamos lo que dice Dios, que es lo que nos interesa. Dice, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Mis amados hermanos, la ofrenda en sí, de acuerdo a este versículo, hace parte de la adoración a Dios. A veces pensamos que porque es dinero, estas cosas se separan de la adoración. Y quiero decirte algo que aprendí de un hombre que admiré tanto y partió a la presencia del Señor. Y te digo admiré tanto porque déjame decirte, había llegado al 5º año de primaria. Pero sus enseñanzas, su vida y todo, hermano, era algo impresionante. Era algo impresionante. No sé si tú lograste conocer al pastor Samuel Salcedo de la iglesia del Hipódromo. Pero quiero decirles, hermano, de este hombre que una vez dijo algo que marcó mi vida para siempre. Él dijo, ninguna adoración es perfecta si no hay ofrendas.
Si faltó la ofrenda, esa adoración no es perfecta. Me marcó de tal manera, hermano, que para mí es tan difícil ir a algo de Dios y que no recojan ofrenda. Si no recogen ofrenda, yo busco a alguien por allí, o se la doy, o lo llevo a comer, o cualquier cosa. Pero mi hermano, para mí ninguna adoración es perfecta. No es para mí, sino lo que aprendo en la Biblia. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. De tal manera que la moneda de más pequeño valor, si no la tengo, si no tengo, pero al menos la busco, la saco, porque no quiero solamente estar cantando, porque una cosa es cantar y otra cosa es adorar. Y no quiero simplemente estar cantando, sino quiero adorar a Dios. Y como tal, no paso por alto la ofrenda. Ahora, mis amados hermanos, ciertamente yo quiero aclararte, hermano, lo que tú quieras hacer con Dios, eso es ya asunto tuyo. Quiero decirle que aquí donde estoy tengo cierto miedo, porque no quiero manipular, ni quiero, cada uno haga lo que quiere. Pero yo sí quiero decirle que si tú eres un verdadero cristiano, no solamente vengas a la iglesia, trae tu ofrenda, la más mínima moneda, trae tu ofrenda. Nunca te presentes delante de Dios con las manos vacías. Ahora, entendiendo eso, mi hermano, quiero aprovechar, y esto tiene que ver con todo lo relacionado a ofrenda, primicias y diezmo. Quiero, mi amado hermano, enseñarles lo que es la actitud correcta a la hora de dar algo para el Señor. En Lucas capítulo 21, los versículos 2 al 4, nos dice el evangelista, y hablando de Jesús, porque este Jesús dijo, vio también a una viuda muy pobre, es Jesús quien la vio, a una viuda muy pobre, que echaba allí 2 blancas, la moneda más de menos valor que existía, y dijo, en verdad os digo que esta pobre echó más que todo. Y escucha la razón por la cual echó más que todo y a su vez la manera cuando nosotros vamos a dar a Dios algo. Porque debemos diferenciar entre ofrendar y dar limosna. ¿Sí? 2 cosas que tenemos que tener claro. El ofrendar o dar una limosna. Y Dios no es limosnero. Eso tenemos que entender. Y dice que esta viuda echó, esta pobre, porque todos aquellos echaron de la ofrenda de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Algunos llegamos y sacamos, no, que para allá, que para allá, que para acá, que para allá, que para acá, que para allá, que para acá, para acá. Entonces me quedó esto minúsculo, pero de esto minúsculo, el bus, no sé qué, la gaseosa, el pan, no sé qué, y esto y esto. Entonces, lo que quedó de la gaseosa, el pan, de estas cosas, entonces, de ahí, entonces, bueno, entonces voy a sacar la mitad, o voy a sacar un cuarto, y así, lo que sobra. Y quiero decirles, hermano, así no se tratan las cosas de Dios, mejor no se. Mejor no sé. Ahora, ¿en dónde radica el problema? Porque algunas personas no son conscientes de esa verdad. Hay un error que hemos cometido nosotros los pastores, y es que no hemos enseñado las causas primarias y las causas secundarias en el momento de dar. Nosotros sabemos que ciertamente, y eso lo presuponemos, que todas nuestras ofrendas, diezmos, todo lo que se da a la obra del Señor va a contribuir a la necesidad de la obra, incluyendo el salario del pastor. Eso lo sabemos nosotros. Pero mi hermano, nunca dé una ofrenda por ayudar a un arriendo. Por eso, no, eso es secundario. Eso es secundario.
el detalle de uno ofrendar, y te voy a mostrar el por qué es secundario. Cuando vemos 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7, nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. ¿Por qué puede ser con tristeza, mi hermano? Porque la persona da y dice, ay, y ahora, y no sé qué, y esto. Hermano, recuerde, Dios nos prueba. Créeme. Lo que pasa es que el problema es que, y eso lo voy a tratar ahora pero Dios nos prueba. Dios nos prueba, mi hermano. Y en la prueba, dice el profeta Nahum, Jehová conoce a los que confían en Él. Dios siempre va a probarte. Des o no des, Dios te va a probar a ver si confías o no confías en el Señor. Entonces dice, no con tristeza, no des limosna, hermano, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, ¿qué es un dador alegre? Escúchame bien, el dador alegre tiene 3 razones para estar alegre en el momento. Aunque ya hemos dicho una, que es propiamente que verdaderamente se arrepintió y tuvo un encuentro personal con Cristo. Pero vamos a mirar 3 más. Número 1, el dador alegre cuando da, sabe que va a dar a Dios. No hay que para que tengan para el arriendo. Cuando tú dices así, hermano, quitas a Dios inmediatamente. Y lo primero que vas a mirar es un arriendo. Aunque quiero decirle que ciertamente, abro un paréntesis, imagínense, y les decía a David, yo estoy en la puerta, mi hermano, yo estoy en la puerta del Congreso y llevo la felicidad que voy a entrar a una gran bendición, pero resulta que ese día nos tocaba pagar esto aquí. Cuando en la tarde, 5 o 6 de la tarde, nos llama la gerente de aquí para decirnos, es que nos dijeron que ustedes no habían... Oye, pero ni siquiera esperó al día siguiente. Otro espera el día siguiente. En la misma tarde nos llamó porque ya sabía que el banco se había cerrado. Ustedes no pagan. Y yo dije, señora, disculpen, pero fuimos a pagar y el banco estaba cerrado. Y a todo eso, es verdad. Sí, ciertamente que uno tiene un compromiso con personas que no son cristianas. Eso es verdad, mi amado hermano. Pero no por eso. La causa primaria es porque yo doy a Dios. Y yo, hermano, tengo que reconocer quién es Dios. Número 1. Número 2, cuando yo doy, yo estoy reconociendo, debo ser consciente de lo que Dios ha hecho en mi vida. Mientras yo no reconozca, hermano, y eso lo vamos a ver ahorita, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, tenlo por seguro que solo daremos para el arriendo, o daremos para esto, y daremos para esto, pero nunca miraremos a Dios. Nunca lo miraremos. Entonces, 1, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y el tercer punto es que nosotros sabemos, hermano, que lo que Él ha hecho jamás se lo podremos pagar. Y damos gracias a Dios, que aunque no le podemos pagar a Dios, al menos Él nos abrió esta puertita para que nosotros expresáramos de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, eso quiero que lo comprendamos, de que siempre sea por esa razón, mi amado hermano. Ahora, hay cosas que uno ve, por ejemplo, los judíos. Los judíos no diezman porque no tienen templo, y de acuerdo a la ley, el diezmo se lleva al templo. Pero el judío da lo que se llama el corbán. Corbán es una palabra hebrea que se traduce como ofrenda, pero no es una ofrenda voluntaria. El rabino estipula lo que tú debes dar de acuerdo a tu condición económica. Porque el judío, él es consciente que al sentarte en una silla en la sinagoga, debes pagar por sentarte. Él es consciente que al escuchar un mensaje de un hombre que lleva más de 40 años estudiando la palabra, ellos dicen, eso es justo. Y desde el punto de vista humano, sí, tal vez es justo. Desde el punto de vista humano.
Porque si tú vas a un cine, si tú vas a cualquier parte, tú tienes que pagar. Pero yo discrepo de eso. ¿Por qué discrepo? Porque pienso que esto puede conducir a alguien a dar por pagar y no dar por tener un corazón alegre, un corazón que verdaderamente ama a Dios. Entonces, mi amado hermano, es mejor que no nos pongan nada, pero que tengamos siempre consciente de que realmente es por amor a Dios. Ahora, esto tiene también sus promesas. Y si nosotros observamos, y quiero aclarar eso al respecto, si nosotros observamos 2 Corintios 9:8, nos está diciendo, y poderoso es Dios. Pablo habla aquí, cuando el 9:7 es, que den con corazón alegre. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y existen una serie de promesas. Yo no le puse eso, pero tengo la facilidad aquí por estar en una tablet, tengo la facilidad de mostrarte lo que dice el Salmo 20 con respecto a las ofrendas. Mira lo que dice el Señor. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y de Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Lo que Él está mostrando es, hermano, lo que ciertamente se adquiere por promesa del dador alegre. Pero, mis amados hermanos, quiero decirles, es una promesa no en contraprestación. Es una promesa no en contraprestación. Tú puedes estar diezmando y Dios te pruebe. Y te prueba en lo económico. No es una promesa en contraprestación. Es un acto de justicia de Dios, porque Dios siempre honrará a los que le honran. No es una contraprestación. Y lo mejor que puedes hacer, y ha sido lo que me he propuesto, y te lo digo para gloria del Señor, es que siempre que doy, nunca pienso en esas cosas. Solo el gozo y la felicidad que Dios me abrió una puerta para expresar mi agradecimiento a Dios. Del resto se lo dejo, porque tengo confianza que Él es bueno. Tengo confianza que Él es fiel. Eso es lo que uno hace. Ahora, mis amados hermanos, yo le escribí a los hermanos, disculpándome porque yo le dije, voy a predicar 3 mensajes en uno solo. Entonces, voy a hablarles ahora con respecto a las primicias. Y escucha eso. Hay un hombre que tanto admiro, pero este hombre manifiesta que un día manejando su vehículo, hermano, tuvo un descuido, golpeó con una cosa y el carro dio unas vueltas y cayó por allá. Y 2 personas inconversas, él es un hombre de Dios. Y 2 personas inconversas, al ver eso, salieron para ver en qué podía ayudarlo. Y ni un rasguño tenía él. ¿Sabes qué le dijeron? Los inconversos le dijeron, Señor, usted tiene que tener a alguien que lo cuida. Porque lo que usted para que estuviera muerto. Para él fue tan penoso de saber, porque eso suele suceder. Tengo mi carro, pero tengo el carro porque yo lo compré, porque yo trabajé, porque esto. Pero nunca jamás para decir el Señor me lo regaló. No. Siempre es la tendencia de nosotros como seres humanos. Que voy en el carro de allí para allá, y nada me pasa. No, es porque yo soy un buen chofer y yo freno cuando está aquí, y yo hago aquí, y yo hago acá, y yo hago lo que sea. Pero nunca jamás el Señor me está cuidando. Siempre, mi amado hermano, estamos dejando a Dios de lado. Y quiero decirte, mi hermano, que eso sucede en muchas cosas. Por ejemplo, cuando gozamos de buena salud, ¿qué decimos? Porque es que yo voy donde el doctor fulano. No, porque yo me tomo tal pastillita.
porque yo como esto, porque yo esto y lo uno y lo otro. Pero déjame decirte, ¿sabes por qué estás respirando en este momento? ¿Sabes por qué tu corazón está latiendo en este momento? No es ni por tus pastillitas, ni por el doctor Mandrake, ni por nada de esas cosas. Tú estás respirando y vives porque la gracia de Dios te sostiene con vida. Pero no nos acordamos del Señor. No nos acordamos del Señor, mi amado hermano. En ese orden de idea, mi amado hermano, tenemos nosotros que entender. Si eres un profesional, escúchame. Si eres un profesional, ese profesor o esa profesora, así sea lo que sea ese profesor, aunque sea ateo o sea lo que sea, ¿sabes qué? Dios te lo puso ahí para que fueras un profesional. De esto no tengo tiempo de hablar, pero es que cuando Dios crea en la multiplicación y crea para ejercer gobierno. Y así sea inconverso, está ejerciendo un gobierno en su campo como profesor. Usted está ejerciendo un gobierno en su campo, ahorita mismo ahí sentado donde usted se maneja. Pero hermano, Dios fue quien coloca ese profesor. De igual manera, hermano, si estamos en un negocio, si estamos en un trabajo, déjame decirte, tú no sabes si hasta no gustan de ti. Pero ¿sabes por qué no te votan? Porque Dios es el que te sostiene. Dios es el que te mantiene en ese lugar. Escúchame, mi amado hermano, y es a veces hasta triste, pero este pasaje, digo, es triste porque este pasaje nos confronta con lo que el diablo sabe y a veces no sabemos nosotros. Cuando vemos en Job capítulo 1, versículo 10 dice, ustedes ya saben la historia que los hijos de Dios se presentaron y entre ellos iba el diablo y le iba considerado a mi hijo Job, varón justo y todas estas cosas. Entonces la respuesta de Satanás fue esta: no les has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de su mano, escucha, has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. El diablo no le dijo, no, lo que pasa es que tú hiciste caer una lluvia de camellos, porque Job tenía camellos, bueyes, hacienda. No, él no ha dicho, cayeron una... No, él sabe que la ley de Dios hay que trabajar. Pero el mismo diablo dijo, tú lo has bendecido en su trabajo y por eso es que él ha prosperado. No por él, no por él. Tú lo has bendecido y por eso él ha prosperado. Y escucha lo que sucede en el versículo 21 de Job capítulo 1. Mira lo que dice. Ya después dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En ese momento, él no comienza así, ay, yo que duré 20 años, yo que fui a la universidad, ay, yo que fui a no sé qué cosa. ¿Y dónde está? No, él dice, Jehová me dio. Él entiende que no fue ni la universidad, ni fue esto, ni fue esto. Fue Dios quien le había dado. Lo que pasa es que cuando yo llego a este punto, yo me pregunto y digo, ¿será que cuando él tenía todo, podía decir como decía ahora, Jehová me dio? ¿O no? Porque tengo que serle sincero. Cuando la gente lo pierde es que dice, ay, me quitaron lo que Dios me había dado. Pero anteriormente, no sé si me estoy explicando explicar, pero anteriormente no dicen eso. Entonces, mi hermano, aquí tenemos una claridad, Jehová me dio, Jehová me... Y se ha de entender esas grandes verdades. ¿Cuál es el problema? El problema, mi hermano, es que desde tiempos antiguos hay una cuestión que en este tiempo se manifiesta claramente. No sé si ustedes han visto que hoy la filosofía que le enseñan a los jóvenes es lo siguiente: ni Dios ni tu padre, eres tú. Es los profesores modernos enseñan eso. Ni Dios ni tu padre eres tú. Tú eres el que decide, tú eres el que... Lo dicen abiertamente.
Pero déjeme decirle, eso no es viejo. Anteriormente la gente decía que el Sol era el centro del universo, pero no se percataron de que el hombre toda la vida ha pensado que él es el centro del universo. Y yo quiero decirles en esta hora, hermano, que ni un átomo, ni un neutrón se mueve si Dios no lo permite. Nada, absolutamente. Lo cual indica, mi hermano, que el único centro de nuestra vida es Dios. Lo reconozcamos o no lo reconozcamos. Entonces, ¿qué es lo que hace la primicia? La primicia te recuerda eso. La primicia te recuerda, mi hermano, que lo que eres, que lo que tienes, todo es por Dios. Que lo que ha de ser, mi hermano, es por Dios. La gente da la primicia en ese tipo de reconocimiento por Dios. Pero también hay promesas, los cuales quiero decirle no son contraprestaciones, sino que por la justicia de Dios, Dios lo hace. Ezequiel 44:30 nos dice, y la primicia de todos los primeros frutos de todo y de toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será del sacerdote. Asimismo daréis al sacerdote la primicia de todas vuestras masas. Y manifiesta, ¿para qué? Para que repose la bendición en vuestras casas. Pero no es una contraprestación, es la justicia de Dios. Yo doy mi primicia solo por reconocer que el centro de mi vida es Dios. Y lo manifiesto a través de ese tipo de ofrenda. El tercer tema que quiero tratar son los diezmos. Bueno, yo creo que ustedes ya saben que es un diezmo, el 10%, ya conocen eso. Y han escuchado mucho hablar sobre el diezmo. Y quiero decirles, y creo que ustedes también lo saben, que el diezmo no es de la ley, el diezmo no es ni siquiera de Abraham, el diezmo es antes de que naciera Abraham, porque Abraham aprendió de alguien que debía diezmar. Él aprendió de eso. La pregunta que debemos hacernos, ya que mencionamos a Abraham, que no lo coloqué aquí, pero ustedes creo que lo saben, que Abraham dio sus diezmos al rey Melquisedec, sacerdote y rey llamado Melquisedec. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué le dio los diezmos? Oye, si Melquisedec no tenía iglesia, no como ahora. Melquisedec no tenía que pagar ni arriendo, ni agua, ni luz, ni nada de estas cosas. Además de eso, él era rey, no necesitaba de diezmo. Además de eso, Abraham era un nómada y él tenía una ciudad, el rey Melquisedec. O sea que desde el punto de vista material estaba en una posición más elevada que el mismo Abraham. Pero sin embargo, Abraham le dio los diezmos. Hay una ley para interpretación de la Biblia y es que se dice que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Hay un pasaje que no está aquí porque ya hemos hablado al respecto, que nos dice a los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos de doble honor, especialmente aquellos que predican la palabra de Dios. Ese es 1 Timoteo 5:17, que no lo van a encontrar allí. Pero sí, mi amado hermano, hay algo que quiero yo ubicar. En número 18:21 encontramos esto. Número, no lo tenía. Bueno, mi hermano, mientras lo va buscando y se los coloca, capítulo 18:21. Esto nos va a explicar por qué Dios pide el diezmo. Dice, mire lo que dice. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví, es decir, los sacerdotes y todo el diezmo en Israel por heredad. Y encuentra y explica la razón por la cual dice, por su ministerio,
por cuanto ellos sirven el ministerio del tabernáculo de reunión. La idea de Dios es que ellos permanecieran, mi amado hermano, en el servicio de Dios. Y Dios, mi hermano, ahí muestra el cuidado de Dios para aquellos que Él ha llamado a estar de tiempo completo en la obra del Señor. Vamos a corroborar, mi amado hermano, esta verdad que hoy les estoy mencionando, mi hermano, que es por causa. Y vamos a mirar, pero antes quiero presentar una objeción. Entonces, ya encontramos que la razón por la cual dio a Abraham, a pesar de ser, es porque él honraba el llamado de Dios. Honraba lo que era ese hombre por lo que él hacía. Y como tal, mi hermano, él sabía que Dios había dicho eso. Entonces, mis amados hermanos, vamos a encontrar rápidamente, vamos a hablar de objeción para ir terminando. Y es que una de las objeciones que presentan aquellos que hoy por las redes hablan en contra del diezmo es porque ellos dicen que el diezmo era un impuesto. Escuché a John MacArthur diciendo, bueno, nosotros en Estados Unidos pagamos impuestos y no podemos seguir pagando impuestos. Pero yo me hago una pregunta y aceptemos que sea un impuesto. No voy a contradecir eso, aunque me parece que eso es una mala teología. Pero aceptemos que sea un impuesto. La pregunta es, ¿para qué ese impuesto? ¿Será que, mi amado hermano, era para construir escuelas, carreteras, eran para construir cosas? Porque ¿para qué se piden los impuestos? ¿Cierto? Con los impuestos, la salud. ¿Sí? Ayer estaba escuchando de cuánto miles de millones dieron estos de la suerte, de la lotería y estas cosas, dieron a la salud. Y me pregunto, ¿y dónde está esa plata? ¿Dónde está esa plata? Yo voy a pedir 5 medicamentos allá en Cafán y solo me dan uno. No, ese es bueno, dapaglifosina. Pero no hay ni metformina, ni levotirosina de 50, ni de 100, ni tengo otra que se llama rosuvastatina. No me la dan, no me la dan. Y me pregunto, hermano, pero si fueron casi 300,000 millones de pesos que ellos donaron para la salud, ¿dónde está ese dinero? Bueno, eso lo veremos ahorita cuando comiencen las campañas para elección. Pero mi amado hermano, escúchame bien, mi amado hermano, es que la palabra de Dios sí nos muestra, la palabra de Dios sí nos dice para qué era ese diezmo. Malaquías 3, versículo 10, y le puse al hermano hasta el 12 para inmediatamente veamos lo que no quiero que se mire como contraprestación, sino como justicia de Dios. Y él dice, traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, ustedes leerán el resto. Pero ¿qué es la razón? Dice, haya alimento en mi casa. No es para construir escuela. No era para eso. Ahora, si nos preguntáramos si era solo alimento. Bueno, preguntémosle a la Biblia. Cuando Jesucristo enseñó a orar y Él dijo, dame el pan nuestro de cada día. Mi pregunta es, que solamente vamos a comer mogolla, pan francés, solamente vamos a comer eso. O como dice mi peluquero, dice, a mí me gusta el pan de banana. Yo no lo he probado. Pero ¿será que solamente eso? ¿Qué quiso decir Jesús cuando manifestó que el pan nuestro de cada día dándolo de hoy? Hermano, incluye todo lo que sea alimentación, pero también incluye, mi hermano, todas las necesidades, vestido, calzado, incluye todas esas cosas. Entonces, mi hermano, la pregunta que nos hacemos, si eso lo hizo Dios para que esta gente cubriera sus necesidades, pudieran comer, mi pregunta en este momento, ¿será que los pastores de ahora no comen? Los que comían eran los sacerdotes. Ellos, Dios le puso algo que ni beben agua ni comen. ¿Será que ellos están así?
Entonces, la pregunta es, mi hermano, si ese es el objetivo de Dios, ¿verdad? Que ellos cubran sus necesidades, si ese es el objetivo de Dios, nos preguntamos entonces, mi hermano, ¿será que aquellos sí podían comer y estos no? Bueno, encontramos un tremendo error en medio de eso. Déjeme decirle, mi hermano, hay otra objeción que ellos muestran. Y la objeción que ellos muestran tiene que ver, mi amado hermano, con Mateo 23, 23. Porque ellos dicen de que en el Nuevo Testamento no hay, en el Nuevo Testamento no hay una palabra que diga que debemos diezmar. Pero cuando encontramos en Mateo 23, 23, ahí lo pueden leer, hipócrita, porque diezmar la mente y el nervio y el comido y dejar lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Eso confunde a algunos. Por eso me traje para leérselos en otra versión. Mira lo que dice: ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos. Escucha esto. Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierba, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y escucha, es cierto que deben diezmar, dijo Jesús. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Aquí hay un problema, y el problema es que ellos querían comprar a Dios a punta de plata. Pero déjeme decirle, aún el mismo diezmo hace parte de la justicia. Porque yo estoy reconociendo a Dios, hace parte de la misericordia y hace parte de la fe. Entonces, mi amado hermano, cuando ellos dicen, no, porque ellos dicen, no, es que eso se los dijo el Señor a los judíos cuando ellos estaban en la ley, pero déjame decir, el sermón del monte, ¿cuándo se predicó? ¿Y a quién se los predicó? Se los predicó a los judíos, estando en la ley. Entonces, si solamente vamos a quitar el diezmo y lo demás vamos a aceptarlo, o todos en la cama o todos en el suelo. No sé si me estoy dando a comprender. Vea, hermanos, quiero decirles algo y lo digo con temor y con dolor. Y lo digo más que todo para que nos cuidemos nosotros los predicadores. Pero el profeta, deje y lo busco. El profeta Miqueas, que no aparece ahí. Miqueas en el capítulo 7, versículo 6, ¿sabes qué dice? ¿Cuáles son los enemigos del hombre? ¿Sabes qué dice? ¿Cuáles son los enemigos del hombre? Dice, los de su propia casa. Los de su propia casa. Y lo digo con dolor, lo digo, pero se han convertido en enemigos. Yo quisiera que Alducín y toda esta gente que habla de ese cuento, hermano, fuera y visitáramos pastores que conozco, hermano, que solo comen arroz, huevo o yuca. ¿Y sabes por qué comen arroz y huevo? Por los 2 o 3 que diezman. Si no vieran 2 o 3, ni siquiera comieran. Y yo quisiera que ellos vinieran y se dieran cuenta. Hermano, yo no cuento los detalles acá porque algo he aprendido. Es mejor correr de rodillas detrás de Dios que correr de pie delante de los hombres. Pero quiero decirle, mi hermano, digamos el hermano Armando, él tiene una pensión de sueldo mínimo. Y todos reportan, porque es que, mire, nosotros todos los meses, abro un paréntesis, todos los meses somos confrontados ante nuestros superiores y nos muestran, entró tanto. Y están todos los pastores allí que hacemos parte de la zona, todos los benditos meses. Algunos se sienten mal porque, imagínate, donde encontramos pastores de iglesias de 3,000 y todas estas cosas. Y nosotros a veces vemos, por ejemplo, los que conocen Barranquilla saben lo que es el ferry, lo que es el pueblito. Son gente pobre. Y uno ve
la entrada de ellos. Y uno se siente como que apocado. Pero yo digo, bueno, ya eso es asunto de Dios, no es asunto mío. Pero me decía el hermano Armando, hermano, mire los gastos y mire las entradas entre diezmo y ofrenda. Me toca poner a mí para cubrir eso. Y no cree que porque él está en Soacha, y en Soacha él tiene gente que tiene negocio, tiene estas cosas, y tiene estas cosas, y tiene eso. Pero no, la obra sufre. La obra sufre precisamente por ese tipo de personas. Entonces, mi hermano, para ir concluyendo en esto, quiero decirles algo, mi hermano, y se lo digo con todo el corazón. Se lo digo con todo amor. Mi hermano, ustedes saben por qué existe el sobre. El sobre no existe porque el sobre equivale a que si yo meto una plática aquí, ya eso es diezmo. No. Esto es antibíblico, esto no está en la Biblia. El diezmo es el 10%. El meter una cuestión aquí no se convierte automáticamente en diezmo. No, entonces invirtamos ese tipo de papeles. Pero, mi amado hermano, entiéndame, yo no quiero que usted mire esto como una contraprestación. Damos es por amor a Dios, si no, no demos. Damos es por amor a Dios. Pero, mi hermano, yo no te detallo, no te digo todo. Desde aquel momento en que yo le dije yo quiero diezmar hasta este día, me es tan difícil. Puede que mi hermano, al saber que diezme me va a hacer falta por otra cosa, pero yo lo hago porque yo sé que Dios me está probando. Yo sé que Dios me está probando. Abro un paréntesis. ¿Sabe cuál es el problema? Y es lo que Dios me ha enseñado. Nunca jamás tomes decisiones por solo el impulso de tu mente, porque nuestro corazón es perverso y engañoso. Toma decisiones por la revelación especial de Dios, lo que Dios ha dicho. La Biblia dice que no andamos por fe, no andamos por vista, sino por fe. Y solamente lo miramos al milagro del enfermo y esta cosa. Permítame decirle, no solamente eso. En muchos aspectos de nuestra vida vamos a estar confrontados. Se murió mi hijo. Le digo yo a mi esposa, mija, no permita que tu mente te lleve a la soledad, sino la revelación divina. La revelación divina dice que Él fue a la presencia de Dios. Saca eso. Mira la revelación. Entonces, mis amados hermanos, yo he podido estar en tipo de situaciones, pero sé la revelación de Dios. Pero concluyo diciéndote, Dios me lleva a predicar a una iglesia. Y allá nos topamos con una persona y nos dijo, hermano, ¿y cuándo van para Barranquilla? Y no, nosotros estamos pensando ir en el mes de febrero. Inmediatamente nos dijo, cuenten que yo les doy los pasajes. Yo no le había dicho nada. Le dije, gloria al Señor. Le dije, dejémosla, porque no sabemos. Porque hay gente que promete y no cumple, ¿verdad? Pero no. Desde diciembre, hermano, nos compró. Si no hubiera sido así, yo no saldría para Barranquilla, porque ya nos compró. Pero se termina el año y hay una persona muy querida que me dice, hermano, váyanse para la finca. Yo dije, hombre, le había dicho a David, le había comentado, y le dije, David, ¿cuándo sales tú? Porque tengo y la persona, y yo no quiero hacerle el feo, porque si lo desprecio, es inconverso. Y me dice, si lo desprecio, pero él me respeta y no respeta. Pero no es tampoco un inconverso, eso bebedor ni nada de estas cosas. No, una persona muy decente. Me dijo, vayamos para la finca.
Y yo le digo, tengo este inconveniente, pero después de esto yo voy. Cuando David me comenta y me dice, no, no puedo ir, entonces yo lo llamo y le digo, no, espérame, que voy para tu finca. Llego a la finca en horas de la tarde. Me reciben bien con comida, todas esas cosas. Y bueno, cuando ya esto que era entre tarde y noche, él me dice, mañana nos vamos de paseo. Bueno, yo me imaginé que íbamos a la quebrada, que íbamos a hacer. Hermano, nos llevó a recorrer el eje cafetero. Yo decía a Dios en tremendos restaurantes, Señor, ¿esto qué es? Un inconverso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hermanos, si Dios nos hubiese mentido, probadme ahora en esto, que eso abriré la ventana del cielo. Yo le diría, no lo hagan, porque sería el más hipócrita. Pero yo puedo decirles, hermano, que ciertamente Dios es fiel a lo que Él ha prometido. Oremos. Padre, agradecido estamos contigo por tu gran misericordia, por tu gran bondad y por tu gran fidelidad.